¿eh? Hoy vamos a hablar un poquitito de Orfa, que no es ni Noemí ni Ruth en un camino bueno, pero podemos ver claramente el contraste de Ruth y Orfa, porque como hemos leído acá, ya vimos la historia, ¿no? Parte de la historia, de ellas dos saliendo de Moab. Y los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot tuvo que salir corriendo de Sodoma y Gomorra porque iba a ser castigado por el Señor? Y su madre mira para atrás, se convierte en estatua de sal y se van las dos hijas con Lot. Y bueno, eso está en Génesis, Génesis 19, no lo vamos a leer para no extendernos. Pero ellas cometen, dentro de lo que vienen de Sodoma y Gomorra, imagínense la depravación que había en esas dos ciudades, así que ellas dicen, no tenemos hijos, procurémonos hijos, y lo emborrachan al padre, una entra una noche y la otra entra otra noche a la habitación del padre, y así cada una queda embarazada. La mayor tiene un hijo varón y le pone Moab, que de ahí viene la descendencia de los moabitas, y la segunda tiene a los amonitas, le pone, el nombre es Amón, pero es Ben-Amí o Ben, bueno, no quiero ni confundirlas ni decir otro nombre, pero Ben-Amí, sí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Está eso en Génesis 19, verso 37, arranca más o menos del 31, contando esa historia, para que la quiera leer después, y el 37 y 38 dice los dos hijos, Moab y Amón. Así que estas chicas, con las que se casaron los hijos de Noemí, Orfa y Ruth, viven en esa ciudad, en una ciudad llena de idolatría, de muchas costumbres malas, de lo que venía, de lo que habían arrastrado desde Sodoma y Gomorra. Así que venían de costumbres idólatras, muy idólatras, tanto así que uno de los ídolos de los moabitas se llamaba dios Quemón, y eso está en Levíticos, pedía, o era, no, el dios no lo pedía, ¿no? Eran los hombres los que inventan, ¿no? El dios, al primogénito para quemar, y en Levíticos se muestra como un rey, perdiendo en una batalla, toma a su hijo primogénito, que iba a ser el sucesor de él, y lo sacrifica delante del rey de Moab, del dios de Moab. Miren ustedes qué costumbres y qué cosas, donde había ido Elimelech, Noemí, Malón y Chelión. Malón era el esposo de Ruth, y Chelión era el esposo de Orfa, que eso está en el capítulo 4, cuando Boz le dice, bueno, vamos a repartir, y dice que en el verso 10 dice, y Ruth moabita, mujer de Malón, o sea, que Chelión era la mujer, el esposo de Orfa. Y cuando se van estas mujeres, cuando mueren estos dos hijos, Noemí se queda muy sola. ¿Y qué hace Noemí? Noemí, bueno, acá dice que son 10 años. No sabemos, o sea, no se sabe, no está registrado en la Biblia, y por lo tanto, deduciendo que no tienen hijos, no se sabe si estuvieron 10 años casadas o desde que murió el padre, 10 años estuvo Noemí con sus hijos, y entre esos años
se casaron, porque no hay registro de chicos que salieran con ellos de Moab, de niños, sino que después Ruth tiene con vos. Y en esos 10 años, discúlpenme que me estoy ordenando, en esos 10 años yo miraba cómo, se muestra en la historia, cómo Noemí le fue dando lo que ella tenía en el corazón de su Dios, del Dios Jehová Todopoderoso, como ella lo nombra varias veces, aunque no en muy buen grado, porque habla ella de que Dios Todopoderoso me ha castigado, la mano fuerte de Jehová ha venido sobre mí, como mirando a un Dios que la castiga, y no mirando el pecado que hicieron con su esposo de retirarse de Judá, y que lo que estaban pasando eran consecuencias. Y bueno, esta semana que se hablaba de la soberanía de Dios, el poder mirar, que las cosas que nos suceden tenemos que primero mirar. ¿Por qué me sucede esto? ¿En qué pequé? ¿O Dios me lo está permitiendo para un crecimiento? Y así, ¿no? Bueno, en este momento, Noemí, cuando relata ahí, venía con muchísimo dolor, no la podemos culpar. Aunque ella dice que el Dios Todopoderoso es contra ella, pero no es así. El Dios Todopoderoso la está abrazando en amor, porque ella, estando ahí, si bien no podemos decir o sea, ella siguió a su marido. Así que están en Moab porque Elimelech salió a los campos de Moab por el hambre que había en su tierra. Así que ella, en esos 10 años, o un poco más que estuvieron ahí, pero por lo menos 10 años, y conociendo a estas chicas y todo, le fue mostrando y contando de su Dios. Las enseñanzas, las leyes, porque de hecho ahí en el verso 6 dice que se levantó con sus nueras, se las llevó a las dos, y volvióse de los campos de Moab. O sea, vamos a leerlo todo. Porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Acá Noemí se lleva a las dos nueras a los campos de Moab. ¿Para qué? Para espigar, para hacer lo que en la ley de Jehová decía que podían hacer las viudas y los extranjeros, recoger las espigas después de la siega. Así que ella, quizás no era la costumbre ni ley ahí en Moab, pero ella hace lo que sabía de su Dios, de la ley de Dios. Así que la lleva a sus nueras a buscar el pan. Y la lleva ahí y escucha que Dios había visitado al pueblo de Dios. Así que en el 7 dice, y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ellas, Noemí, cómo se va la hora. Noemí les enseña, les habla, y lo podemos ver bien claro, que Noemí les ha dado mucha palabra de Jehová por las contestaciones de Ruth, ¿no es cierto? Porque Ruth le dice, no me digas que te deje, donde tú fueres, yo iré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, ella estaba convencida, Ruth, de un Dios todopoderoso y bueno, que le había nombrado Noemí. Y bueno, en el verso 8 y 9, Noemí, cuando va, imagínense la pena de esta mujer, más allá de lo culpable o no culpable que sea, pero estaba muy apenada, estaba con mucho dolor, una mujer con mucho dolor. Entonces, les habla a las nueras y les dice, en el verso 8, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Reconocía una acción buena con sus hijos de parte de ellas, la atención, vaya a saber, no sé, todo lo que atendieron, quizás hayan estado enfermos y estas chicas
porque tenemos que entender que eran jóvenes también, y estas chicas así los cuidaron, eso lo reconocía Noemí en ellas, y les dice, Jehová haga misericordia con vosotros, como ustedes hicieron. Deos Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Noemí acá estaba haciendo como una oración, pero también una bendición espiritual para ellas, porque les estaba hablando del futuro, del marido que ellas iban a tener, porque eran jóvenes y seguramente iban a tener otro marido más. Les da una bendición espiritual, como las que ella estaba también acostumbrada a escuchar de parte de los patriarcas, y de cada uno de los jefes de familia, cuando le daba a su primogénito, ¿no es cierto? Les daba la primogenitura, les daba la bendición de la primogenitura. Estaban ellos acostumbrados a eso, así que hace como una oración y una bendición hacia ellas. Pero a su vez, como es el corazón humano, que tenemos al Señor, que tenemos ese conocimiento del Señor y queremos transmitirlo, pero a su vez se reveló esa carne dolorosa, triste de Noemí, porque en vez de decirle, bueno, llevarlas hacia lo mejor y pensar en ellas, en una vida, en su pueblo, con un mejor Dios, le dice, volveos a la casa de su madre. Parecía un sentimiento bueno, pero en realidad las estaba mandando otra vez a un pueblo idólatra, un pueblo en el que ella estuvo y se estaba volviendo. Ahí se le mezclaron, y cuántas veces nos pasa a nosotras, hermanas, esto. Y tengo que hablar esto de Noemí, porque justamente es el abanico que las chicas vieron. Y Orfa, y no puedo dejar de nombrar a Ruth porque es bien el contraste, ¿no es cierto? Bueno, les dice después, si yo tuviera hijos, vosotros esperaríais, eso también era ley. Y ellas lloraron, dice en el 10, que ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y nosotros tenemos que creer en esta palabra que se dice acá, que es real, de parte de las dos. Que Orfa tuvo esa intención también de querer volver, porque lo dice acá y lo dice en plural. Así que yo lo creo como está escrito. Orfa tuvo esa intención, pero me hizo acordar, porque después ella dice que Orfa besó a su suegra y se fue. Sabemos el resultado. Pero me hizo acordar a la parábola del sembrador, y no la vamos a leer, está en Mateo 13, no la vamos a leer porque es muy larga. Puedo leerles algún verso. Me hizo acordar a esa parábola, ¿por qué? Porque ella escuchó toda la palabra que le dio la ley de Jehová, y tuvo ese pequeño crecimiento, podemos hacer. Me hizo acordar a la semilla plantada entre las piedras y a la semilla plantada entre las espinas. Como el corazón de Orfa también lloró en ese momento y dijo, no, vamos a ir quiero ir con vos, no te vamos a abandonar. Ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Orfa también lo dijo. Y así es el alma, ¿no es cierto? Escucha la palabra, le gusta, la atesora un poquito, la quiere, pero cuando viene, como dice en Mateo 13, 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y luego la recibe con gozo, Orfa. Porque ella reconocía esas cosas de su suegra. Mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, solo dura un tiempo. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Ni crece ni tiene fruto. Esto es Orfa, porque ella miró, como hizo la mujer de Lot también, ¿no es cierto? Miró hacia su pueblo, su familia, su madre, sus costumbres, y no tuvo dentro de su corazón una conversión, como decimos cuando uno conoce el Evangelio, la vida de Cristo, y como tantas veces nos dice el hermano Hugo, ese ejemplo, ¿por qué llegaste tarde? Me pisó un camión. ¿Y cómo estás acá? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una decisión de dentro, que haya un cambio en la vida para ver que Cristo está morando en ese corazón. Porque si no, solo es la palabra que hizo un efecto, pero después se ahogó, no tuvo fruto. Que si hay alguien hoy aquí, o que nos escucha, que todavía no ha mirado a Cristo de esa forma, de enraizar la palabra en su corazón para que convierta el camino, mire estas dos historias, y le muestra plenamente el Evangelio. Como una, escuchando la palabra de Dios, reconoce el bien de la palabra y quiere ese pueblo, ese Dios y esas vivencias que tenía Noemí. Y la otra, no terminó de gustar. Le parece buena la palabra, pero no le terminó de gustar. Fíjense cómo es la experiencia en sus corazones. Si todavía no han terminado de gustar la palabra para que haya ese cambio radical, que a veces en algunas personas es muy radical, pero en otras va en aumento. Tiene que ser la vida cristiana así en aumento, dejando los vicios, las cosas, los pecados, porque ahí está morando el Señor Jesucristo, cuando uno se arrepiente de lo que tiene dentro. Así le pasó a Ruth. En cambio a Noemí vio todo lo bueno, pero no se decidió, no convirtió su camino. ¿Y saben qué significa Orfa? El nombre de Orfa significa cerviz, duro de cerviz. Y también es la que vuelve la espalda. Un claro ejemplo de Orfa, porque ella va con su suegra parte del camino, pero después volvió la espalda. Un nombre que la identificó. Y miraba yo a Orfa como también menospreciando primero la bendición espiritual que le estaba dando Noemí. Ese Jehová haga con vosotras misericordia. Deos Jehová, que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Despreciando esta bendición y herencia espiritual. Y también despreciando la herencia material, porque ella era casada con este muchacho, Chelión, y como judío también tenía parte, y había fallecido su papá, así que tenía parte de la herencia de las tierras, que como estaba estipulado en la ley de Jehová, cada israelita tenía una tierra, como si cada una de nosotras tiene su casa, fallece y pasa a sus hijos. Bueno, esto era más porque era tierra. Nosotros tenemos, bueno, sí, la nuestra también, porque la casa la tierra es donde está la casa, ¿no es cierto? Bueno, ella menospreció también la parte material. Y de hecho, cuando termina el libro de Ruth, Boz le dice a los que estaban ahí afuera en la puerta, cuando va a tomar a Ruth, le dice que él toma la parte que era de Eliezer, de Malón y de Chelión. Y también con él a Ruth, para darle prole
y que la tierra, porque cada una de la tierra de los israelitas tenía que ser para cada familia. Orfa esto lo menospreció, y también me trajo a la memoria ¿a quién? Que menospreció la primogenitura. A Esaú, muy bien. ¿Cómo nos hace recordar y ver a Esaú menospreciando? Dice, leía el pasaje yo completo, y dice, y él se sentó, comió, bebió, se limpió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y miraba el texto que dice en el Salmo 50, dice, no lo busquen, dice, echa a tus espaldas mis palabras. Cuando el Señor le habla a Israel, y le dice, como que tampoco te interesa mi palabra, que la echas tras sí, cuando uno tira algo para atrás, ¿no es cierto? Y no lo considera, no lo mira, no lo atiende. Echas tras sí mis palabras. Y en Proverbios 1:7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así fue Orfa. Vio lo bueno, vio lo que era. Sin embargo, fue insensata. Menospreció, como Esaú, lo que tenía, tanto la bendición espiritual como la material. No lo miró como lo bueno. Y fíjense, bueno, no se sigue detallando la historia de Orfa, pero sí la de Ruth. Miren cómo el Señor cumplió en ella esa oración y bendición que le dio Noemí. El marido que tuvo, y cómo fue misericordioso el Señor con ella. Porque en cada detalle, cuando ella salió a espigar, en cada detalle cuando fue a hablar con vos, la costumbre también que había ahí, que le dijo que se acostara a sus pies, la costumbre que traía un poco Noemí, y ella en todo tuvo la misericordia del Señor. Vos le dice, quédate ahí, que no te vean los demás, y yo te voy a pedir, porque hay otro pariente. Bueno, cada uno de los detalles, cómo se cumplió en Ruth y cómo Orfa solamente dio la espalda y se fue. No sabemos más de ella, pero sí vemos, como dice ahí en Mateo, que no tuvo ni fruto y que se ahogó lo que había tenido. Y para nosotras, como hijas de Dios, yo miraba y vamos a leer Gálatas 3. Cuántas cosas el Señor tiene misericordia de nosotras, pero nos pide esta observación. Gálatas 3. Bueno, iba a pedir que lo lean, pero no, porque no está el micrófono. Esperen que lo encuentro. No, pero tiene que salir por el micrófono. Gálatas 3, 26 a 29. De manera que la ley Ah, 26, perdón. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Mirando a Noemí, a Ruth, que era de un pueblo pagano,
Y sabemos, ¿no es cierto?, que la descendencia del Señor Jesucristo, en la descendencia del Señor Jesucristo está Ruth, nombrada porque se casó con vos, que es descendiente, ascendente, del Señor Jesucristo. Y también conocemos a la ramera, ¿no es cierto?, a Rahab, que también está en la genealogía del Señor Jesucristo. Cómo nos muestra el Señor que Él eligió en su grande amor. Por eso miraba yo que el himno con el que empezaste, Margarita, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Él eligió el pueblo de Israel para que naciera el Señor Jesús, pero no miró solamente al pueblo de Israel. Tuvo misericordia y miraba a todos los hombres, porque de hecho tomó, y la ley, esa que hablábamos del espigar, no leímos el texto, pero léanlo después, está en Levíticos 19:9. La ley era para las viudas y los extranjeros. O sea, el Señor tenía dentro de su ley beneficios para los extranjeros, y así hay varias también. Pero fíjense cómo es ese amor, como dice acá, no hay judío ni griego, no hay siervo. Por supuesto, estamos hablando acá de la ley, pero el Señor no es esta parte nomás, es de siempre, su corazón es siempre el mismo, hoy, ayer y por los siglos. No hay judío ni griego, ni siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Como el Señor, ese amor precioso, rescata a cada una de estas mujeres. Podemos ver ahí en la descendencia, pero también hay otros personajes que se allegaron al Señor, al pueblo, y se acogieron a las bendiciones que tenían los israelitas. Que nuestro corazón sea como el de Ruth. Hoy miramos Orfa, pero es un claro contraste, que nosotras no seamos así, porque cuántas veces, hermana, la palabra que nos da el Señor, o las promesas que nos da el Señor, o los deberes que nos da el Señor, le damos la espalda. Los dejamos. Pensaba en mi propia experiencia, cosas que he dejado de hacer y que ya no las hago. El Señor nos la demanda, porque es la herencia espiritual y material. Y el Señor nos demanda eso, porque si nos lo dio, es para que lo cumplamos, siempre y cuando haya sido dado por el Señor para nosotras, ¿no es cierto? Tenemos que estar bien seguras que todo lo que tenemos y todo lo que nuestra herencia espiritual y material en el sentido general de las cosas del Señor, son santas y divinas, dadas por el Señor, y no les podemos dar la espalda, que sea para nosotras, como en Proverbios 1, ese sí lo vamos a leer completo, porque no les quise leer desde el principio, pero ustedes lo conocen bien. Si yo les digo el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, lo conocemos de memoria, pero termina así: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que nos quede esto, hermanas. 2 ejemplos claros de un pueblo idólatra y de lo peor, porque venían con costumbres muy de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, 2 ejemplos claros, que no importa las costumbres, la familia, lo que me haya pasado en la vida, las distintas tristezas que yo haya tenido, nada de eso importa cuando le he dado mi corazón al Señor para que lo transforme como hizo Ruth. Que no seamos como Orfa, que echó la palabra detrás de sí y se fue a sus cosas, a sus costumbres, sino que seamos sabias. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que el Señor nos bendiga.